con agrado vamos a anunciar en el día de hoy la fiesta provincial del teatro. Junto a mí está Gabriel Arias, el representante del Instituto Nacional del Teatro. Simplemente yo quisiera agregar una cosita antes, el tema de todo el apoyo que está brindando la municipalidad, el Centro Cultural Municipal, a las actividades de teatro. Hemos tenido el fin de semana 3 funciones de representantes de La Rioja, de la Universidad Nacional de San Luis y de San Juan. Y bueno, este fin de semana vendríamos con otras actividades más. Quiero decir también que la sala está disponible para todos los grupos de teatro, de los cuales ya hemos recibido pedidos para poder, estos grupos, al no tener un espacio físico para ensayar, lo están haciendo en el Centro Cultural. Simplemente que los grupos se acerquen, hagan su pedido y nosotros vamos a ir coordinando la actividad para poder brindar ese servicio. Y por otro lado quisiera agradecer públicamente a la Orquesta Infanto Juvenil que hizo su presentación el día sábado en esto que fue Música para Todos, apoyando a la gestión nacional con relación a este programa de orquestas infanto-juveniles, así que hizo su presentación tanto el día sábado como el día viernes en la Escuela Misiones. Ahora sí, simplemente los dejo con Gabriel Arias, que va a hacer toda la presentación del festival. Y este miércoles 18 de noviembre a las 20 horas comienza la Fiesta Provincial de Teatro San Luis 2015 y se va a extender hasta el día sábado 21 de noviembre. En este evento se presentan una serie de espectáculos, de los cuales 8 están compitiendo por participar en la Fiesta Nacional de Teatro representando a la provincia de San Luis. Esta fiesta nacional se realiza el año que viene, en 2016, en la ciudad de Tucumán, dentro del marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia, por lo cual la fiesta en sí tiene como un plus valor que tiene que ver con participar de este festejo tan importante para todos los argentinos. Y bien, la fiesta comienza, como les decía, el miércoles 18 de noviembre a las 20 horas con la obra Otro País, El Mundo de los Trebejos, en la sala La Papelería, en la calle Junín 1535. Este es uno de los espectáculos invitados que están participando en la fiesta. Y ahí nomás, pegadito, a las 21 horas, se presenta un mismo árbol verde de un grupo concertado entre el elenco universitario de la Universidad Nacional de San Luis y el grupo Gente de Teatro, que se presentan a las 21 horas en el Auditorio Mauricio López. Y bueno, a partir de ahí, el jueves hay 3 espectáculos, el viernes 4 y el sábado 2, sumando lo que son los espectáculos que están participando de la competencia y aquellos que están en carácter de obra invitada, ya sean locales o de la región del Nuevo Cuyo, como es el caso de los que vinieron el fin de semana, que se presentaron en la sala del Centro Cultural José Lavía y la que de hecho cierra la fiesta provincial, que es de la provincia de San Juan, que se presenta en el auditorio. Bueno, la programación es muy variada para poder seguirla y consultarla y definir cuál es aquel espectáculo que van a ir a ver. Les recomendamos que entren a la página web www.hayteatro.com.ar o la pueden consultar también en el Facebook Hay Teatro en San Luis. La entrada general a todos los espectáculos es de 35 pesos y como hicimos en el último festival van a poder adquirir 3 entradas por 100 pesos.